Saludos, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, tu escuela sabática, con el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual, en la lección número 11, aguardar en el crisol, para memorizar, mas el fruto del Espíritu es paciencia. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Analicemos juntos el límite de la paciencia de Cristo. Dios mostrará paciencia hasta que se llegue a la línea de límite. Es decir, si pasamos de ese límite, entonces la paciencia se acaba. Belsasar lo hizo trayendo los vasos sagrados del templo frente a concubinas y a dioses paganos. Al fin fue llamado Daniel y en su aparición dijo lo que está escrito. La declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino fue roto y es dado a los medos y persas. Daniel 5, versos 26 al 28. Testimonios para la iglesia, el tomo 9, en la página 12 declara: el tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia del Señor tiene límite. Así que lo que hemos dicho es correcto, está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Hay un límite. Ezequiel capítulo 44, el verso 7. Basta ya de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grasa y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Dios está harto de todo esto. Escrito está: el Señor no obra para traer muchas almas a la verdad, debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos y a aquellos que una vez se convirtieron, pero que han apostatado. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 547. Cristo efectivamente está harto, cansado, que se siga trayendo cizaña a la iglesia. Los tiene que arrancar de raíz a toda la cizaña, cabritos o mal pez, como quieren llamarle, porque la paciencia de Cristo, como hemos visto, tiene límites. Isaías capítulo 66, el verso 16. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos del Señor. El espíritu de profecía nos comenta: no digamos detén tu mano, Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 98. Y continúa: y vi que el Señor, entiéndase por Cristo, en el cielo estaba afilando su espada para realizar el trabajo de limpieza que Dios está a punto de efectuar dentro de su profeso pueblo. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, la página 175. Finalmente, hermano y hermana, la iglesia adventista será purificada. Pero mientras eso ocurra, debemos tener paciencia, el arte de esperar, al ir y advertir a los miembros que pronto ocurrirá el juicio de los vivos. Nos tratarán mal y no quieren escuchar, pero aún así debemos persistir con paciencia. Escrito está Ezequiel 2, el verso 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y
mucho ojo, contra aquellos que nos ultrajan y persiguen y nos difaman, mintiendo, se levanta la temible sentencia. Lucas capítulo 6, el verso 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Hoy a ellos les toca reír e insultar y quizá ganar, porque son muchos. La Escritura nos inspira a resistir, a aguantar, cumpliendo la misión. Escrito está: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 35 al verso 37. Y si siguiesen un método firme, decidido y parejo, que mezcle la justicia y la misericordia con la paciencia y el dominio propio, obtendrían resultados admirables. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 285. Dice Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 4. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, el verso 1. Tal fue el comienzo de una reforma, entiéndase, por cambio para el bien, admirable, con infinita paciencia y tacto. Profetas y Reyes, página 456. En nuestro trabajo y nuestra labor en favor del pueblo debemos de tener paciencia, está claro. Mientras que para aquellos quienes con paciencia esperan, se levanta la preciosa promesa. En Lucas capítulo 6, el verso 21. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hermano y hermana, escribe en los comentarios con toda autoridad. Hoy lloramos con paciencia y mañana reiremos. Hoy lloramos con paciencia y mañana reiremos. Efectivamente, eso nos ocurrirá. Ahora analicemos el siguiente titular: 144,000 santos con paciencia. Apocalipsis capítulo 13, el verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y también añade: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, el verso 12. Preguntamos, ¿quiénes son estos santos que tienen paciencia? El mismo capítulo lo interpreta. Son los 144,000. Leamos Apocalipsis 14, el versículo 1. Mire que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Efectivamente, a los 144,000 se les llama santos. Entiéndase, por apartados para Dios. Y tienen paciencia, es decir, saben esperar los tiempos de Dios. A los santos, en Apocalipsis, también se les llama siervos. Es decir, santos y siervos en estos textos son sinónimos. Escrito está: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Apocalipsis capítulo 1, el verso 1. Apocalipsis fue escrito para los siervos. ¿Y quiénes son estos siervos? La interpretación, la explicación, la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, el verso 3. Diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta
que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Hermano y hermana, estos siervos, en el siguiente verso se explica cuántos son. Apocalipsis 7:4. Y hoy el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. Los siervos son los 144,000. Estos siervos son santos, con paciencia, según Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, el verso 12. Notamos que las dos características primarias, diríamos, de los 144,000 santos que tienen paciencia son, número 1, guardan los 10 mandamientos, registrado en Éxodo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5, donde están exactamente los 10 mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, el verso 14. Directamente está hablando estos textos del pueblo que no probará la muerte, los 144,000. Y número 2, tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Leamos Apocalipsis 12, el verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Efectivamente, el testimonio de Jesús es el que vamos a enfatizar en este momento. Y por eso podemos preguntar, ¿qué es el testimonio de Jesús? Vital la interpretación que encontramos en Apocalipsis 19:10. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Efectivamente, es el don profético manifestado en un varón profeta y en una mujer profetisa. Por lo tanto, los 144,000 tienen paciencia o saben esperar el tiempo de Dios, guardan los 10 mandamientos, creen en el espíritu de profecía, es decir, en los libros inspirados de la profetisa Elena G. de White. Por lo mismo, los 144,000 enseñan según el famosísimo versículo de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, los 144,000 santos con paciencia creen en la Santa Biblia y en el espíritu de profecía, los libros inspirados. Y también debo decir y dejar bien claro que conocen la fórmula de ser uno de los 144,000, uno de los sellados. Ellos saben cómo lograrlo. Por eso serán de los 144,000. Ezequiel 9:4 declara, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces, el texto del Antiguo Testamento nos da ese detalle, pero también Apocalipsis 7:3 nos da más información. Hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Estos dos versículos lo interpreta el espíritu de profecía. En Testimonios para los Ministros, página 445. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Tanto Ezequiel 9:4 como Apocalipsis 7:2 y 3 hablan del mismo sellamiento. Juan el revelador en Apocalipsis no nos dice cómo obtener el sello en la frente, pero el profeta Ezequiel en el capítulo 9, en el verso 4 nos indica cómo. Ahí está la fórmula. Ezequiel 9:4. Y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella.
Y el espíritu de profecía interpreta. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, en la página 295. Los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Está claro que las abominaciones se hacen en la iglesia. Al gemir y clamar contra los pecados o abominaciones que se está haciendo en la iglesia, los 144,000 santos necesariamente tienen que tener paciencia contra los insultos, los maltratos, los vituperios, etc. Pero es un precio que hay que pagar. Y yo les digo, vale la pena. La mensajera dejó escrito esto para ti y para mí. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Review and Herald, marzo 9, 1905. Debemos esforzarnos. No será fácil, y eso debe estar claro. Al gemir y aclamar contra las abominaciones en la iglesia, necesitamos paciencia. Por lo tanto, escribe en los comentarios: debo ser uno de los 144,000 santos y con paciencia. Debo ser uno de los 144,000 santos y con paciencia. En la teoría es fácil, pero en la práctica ahí se nos pone a prueba. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dale me gusta a este video educativo. Déjanos tu opinión sobre los puntos tratados. Si tienes algún versículo en conexión al tema, déjalo en los comentarios. Lo leeremos. ¿Alguna cita del espíritu de profecía que refuerza también? Bienvenido sea. Y por favor, comparte este video en tus distintas redes sociales. Te lo recordaré. Por WhatsApp lo puedes compartir. Ahí tienes varios grupos adventistas. Manda el video, el enlace. También tienes grupos en Facebook, inclusive en tu propio muro. Comparte porque tienes amigos que pueden enterarse de esta preciosísima y urgente verdad. Muchas gracias. Al compartir, ya sabes, puedes pedir el PDF, es decir, toda esta exposición en escrito, todos los versículos que te hemos mencionado, todas las citas inéditas del espíritu de profecía, lo tenemos ya en un solo trabajo, en un solo texto, en un solo PDF. Lo puedes solicitar. Hasta la próxima. Chao. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.